Comenzamos con una oración. Padre Santo, Padre bueno, Dios amado, Señor de la gloria, te alabamos Dios, exaltamos tu nombre. Damos gracias por la oportunidad de estar aquí para poder estudiar esta clase de historia del cristianismo junto a nuestros hermanos aquí presentes y los que están en las redes. Pedimos, Señor, que seas tú guiándonos, tanto para impartirla como los que la están escuchando. Te pedimos, Señor, que todo lo que aprendamos no solamente sea teoría, sino que también hayan cosas que podamos aprender en esta clase, que podamos usarla en nuestro diario vivir. Te damos gracias, Dios, y oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hoy vamos a oficialmente comenzar con la primera clase, ya que la semana pasada realmente lo que hicimos fue dar una introducción y hablar del prontuario, el cual se encuentra en la página del seminario y se puede bajar de ahí. Si usted no lo ha podido bajar, me deja saber, yo se lo envío directamente a usted. Tenemos pautadas unas páginas que vamos a estar cubriendo en cada clase. De no poder llegar a la conclusión completa de las páginas que hemos establecido para cubrir durante la clase, lo que vamos a hacer es que las vamos a asignar para que usted las lea en su casa, ¿ok? De hecho, me imagino que ya algunos de ustedes ya han empezado a leer el libro y tienen que tener algún tipo de idea de lo que vamos a estar hablando, así que ya sabe que nuestra meta es tratar de cumplir con lo que el prontuario nos está exponiendo, pero si dentro del salón de clase no lo podemos hacer, usted en su tiempo, en su hogar, debe determinar las páginas que se nos queden. También les recuerdo que el libro es un libro bastante extenso y por tal razón vamos a estar usando el mismo libro para la parte 2 de Historia del Cristianismo, ya que ustedes pueden ver los volúmenes que tienen, ya que esta obra en su comienzo fue hecha por tomos. Y al principio, cuando el doctor González comienza a escribir, esto comenzó como un proyecto después que él terminó su grado doctoral y se escribió un tomo, luego se escribieron dos, pasaron a ser 3 tomos, pasó por varias casas publicadoras hasta que por fin el editorial CLIE fue quien terminó ayudando a terminar todos los tomos que se hicieron y eventualmente pasó a ser Unilit la que cogió y pues llevó a la impresión lo que tenemos hoy como la obra completa. Y por eso es que usted ve que es un libro tan grueso, porque es que estamos hablando aquí de muchos tomos que fueron, en realidad en un principio eran diferentes tomos y todos esos tomos se convirtieron en uno, ¿ok? En un libro, así que por eso es que es tan grueso, ¿ok? Así que hay bastante para estudiar de lo que el doctor y nuestro hermano en la fe, Justo González, que ya está mayorcito, pero todavía está dando cátedras y es tremendo expositor, ¿ok? Vamos a comenzar hablando un poquito acerca de esto de la historia del cristianismo. Yo quiero que usted entienda que al coger una clase de historia, pues es obvio que de lo que vamos a estar hablando es de cosas que sucedieron ya, ¿verdad? Que están en el pasado. Pero una cosa importante que usted debe de tener siempre en cuenta cuando se está estudiando historia es que la historia es necesaria si nosotros vamos a tener la perspectiva correcta del futuro. Y una de las razones por las cuales es importante entender esto, de que si usted tiene la historia clara, usted tendrá la perspectiva correcta de lo del futuro, es porque si algo podemos abonar a esta expresión, es que todos los que hemos decidido ser profesores de alguna clase, ya sea en materias seculares o teológicas como las que estamos trabajando en esta noche, podemos dar fe de que la historia
tiende a repetirse. No en todas las ocasiones, pero en muchas ocasiones tiende a repetirse. Y les voy a dar un buen ejemplo de algo tan sencillo que muestra que la historia se repite. Y por ende, si la historia se repite, la historia tiene la capacidad de darnos a nosotros el prepararnos para el futuro. Ejemplo, yo sé que por la experiencia histórica de que el sol salió ayer, es bien probable, al menos que pase algo muy inesperado, que mañana va a salir el sol. Y me atrevo a ir más atrás. Yo sé que por miles de años el sol ha estado saliendo. Entonces, si el sol ha estado saliendo por miles de años, es bien probable que mañana por la mañana el sol va a salir. Por ende, yo me puedo preparar para lo que yo voy a hacer mañana, porque la historia de lo que ya ha sucedido con el sol me dice a mí, ¿sabes qué, Freddy? Mañana el sol va a salir, porque la historia me dicta que ya lleva miles de años saliendo, y al menos que algo muy inesperado suceda, va a salir, pues yo puedo planificar mi día de mañana. Aunque llueva, el sol va a salir. ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué pasa? Que en la historia de otras cosas, de eventos, de situaciones, toda la historia tiende a repetirse en alguna forma u otra. Entonces nosotros vemos que en lo que es la historia del cristianismo, nosotros estamos lidiando con seres humanos. Por ende, los seres humanos han estado repitiendo cosas a través de los siglos. Así que yo puedo aprender de las acciones históricas de unos seres humanos, del pasado de ellos, para yo planificar el futuro mío. Porque es bien probable que yo como ser humano y otros como seres humanos vamos a hacer cosas similares. Entonces, cuando estudiamos aquí la historia del cristianismo, yo quiero que usted entienda que, y justo nos dice esto en un momento en el libro, ninguno de nosotros está exento de ser parte de la historia del cristianismo. Cada uno de los que estamos estudiando este libro y somos cristianos, somos parte de la historia del cristianismo. Usted, en alguna forma u otra, está insertado en la historia del cristianismo. Entonces, cada uno de nosotros, en nuestra manera personal, somos parte de esa historia que es en un macro, dentro de un micro, en el caso de nosotros. Porque quizá usted no afecte en gran proporción, pero puede afectar en una proporción más pequeña. Entonces usted sí es parte de esta historia del cristianismo. Y usted se va a dar cuenta cuando vayamos viendo los acontecimientos que se van desarrollando a medida que vamos a ir pasando por los diferentes capítulos del libro de historia del cristianismo. ¿Ok? Vamos a comenzar con un pasaje bíblico y Lucas 2:1 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. ¿Ok? Y vamos a hoy estar compartiendo las lecturas que vamos a estar haciendo, porque quiero que todos participen. Así que vamos a comenzar con
un voluntario, vamos a pedir voluntario para yo no tener que por dedo mandar a nadie. Por aquí veo que alguien me puso, ok, Carlitos Román, Dios los bendiga. Dios te bendiga, Carlitos. Un voluntario que me quiera leer. Vamos a estar desde sus mismos orígenes. Vamos a estar leyendo ahí. Si usted tiene su libro, si no tiene el libro, lo puede ver y lo ve bien en la pantalla, lo puede leer desde la pantalla. ¿Ok? Yo puedo empezar, pastor. Ok, ¿quién me dijo? ¿Quién me habló? Que no veo. Carlito. Carlito, ok, déjame buscarte por aquí. Saludos a todos. Ok, ya te encontré. Es que está lo que veo. Dios te bendiga, Carlito. Ok. Saludos, Dios te bendiga. Léeme hasta donde dice 1 Juan 1:1. Ok, perfecto. Desde sus mismos orígenes, el Evangelio se injertó en la historia humana. De hecho, eso es el Evangelio, las buenas nuevas de que en Jesucristo Dios se ha introducido en nuestra historia, en pro de nuestra redención. Los autores bíblicos no dejan lugar a dudas acerca de esto. El Evangelio de San Lucas nos dice que el nacimiento de Jesús tuvo lugar en tiempo de Augusto César y siendo Cirenio gobernador de Siria, Lucas 2:2. Poco antes, el mismo evangelista coloca su narración dentro del marco de la historia de Palestina, al decirnos que estos hechos sucedieron en los días de Herodes, rey de Judá, Lucas 1:5. El Evangelio de San Mateo se abre con una genealogía que marca a Jesús dentro de la historia y la esperanza del pueblo de Israel, y casi seguidamente nos dice también que Jesús nació en días del rey Herodes, Mateo 2:1. Marcos nos da menos detalles, pero no deja de señalar que su libro trata de lo que aconteció en aquellos días, Marcos 1:9. El Evangelio de San Juan quiere asegurarse de que no pensemos que todas estas narraciones tienen un interés meramente transitorio, y por ello comienza afirmando que el verbo que fue hecho carne en medio de la historia humana, Juan 1:14, es el mismo que era en el principio con Dios, Juan 1:2. Pero después todo el resto de este evangelio se nos presenta a modo de narración de la vida de Jesús. Por último, un interés semejante puede verse en la primera epístola de San Juan, cuyas primeras líneas declaran que lo que era desde el principio es también lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Juan 1:1. Muy bien, gracias hermano Carlos. Ok, bien importante que entendamos que cuando comienza la narración de lo que es el evento bíblico probablemente más importante que marca lo que es el comienzo de lo que va a ser la era cristiana, es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, los tres, de una forma u otra, mencionan los eventos que tienen que ver con lo que es la genealogía, ese número de personas que vienen trayendo descendencia hasta que llegan a nuestro Señor Jesucristo bajo lo que es la línea del rey David. Y entonces encontramos que esto es obviamente parte de lo que es antes de la era cristiana, para demostrar que el Cristo, que quiere decir Mesías en griego, el Cristo viene de la línea correcta
falta de descendencia, y por tal razón es una de las formas que podemos probar que Jesús de Nazaret es el verdadero Mesías. Otra de las cosas que encontramos en esta genealogía es que nos damos cuenta que para poder cumplir con las exigencias de lo que el pueblo judío y la jerarquía judía, llámese los fariseos, los saduceos, los escribas, para poder cumplir con lo que ellos exigían, esto tenía que ser así, porque si no, no iban a aceptar que era el verdadero Cristo. Otra de las cosas que nos damos cuenta aquí también es que en los 3 evangelios que son sinópticos, o sea, que los 3 evangelios que hablan y presentan básicamente lo mismo desde la perspectiva de cada uno de estos hombres, Mateo, Marcos y Lucas, ellos están presentando la situación del rey Herodes. Pero, ¿qué pasa? Aquí viene el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, y de quien estamos hablando aquí, es Juan, el discípulo amado. Juan, el mismo que escribe el Apocalipsis. Juan, el mismo que escribe primera, segunda y tercera de Juan. Ese es Juan. ¿Ok? Tenemos que tener cuidado de no mezclar los Juan, porque hay varios Juan. Este es el Juan, el discípulo amado, el que Jesús en la cruz le encomienda a su madre, le dice: hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo, y le entrega a María a Juan para que la cuide. Ese es el Juan que estamos hablando. Este Juan, él, en vez de abordar desde el punto de la genealogía, él decide que bajo lo que ya he expuesto, lo más importante ahora es comenzar presentando a Jesús desde la eternidad pasada. Entonces fíjese que es interesante cómo en la historia del cristianismo nosotros no solo comenzamos la historia del cristianismo mirando una genealogía física que determina la validez de la posición de Cristo como el Mesías, que es lo mismo, Cristo y Mesías es la misma cosa, sino que también desde la eternidad pasada, el apóstol Juan presenta por revelación divina que ya Cristo existía en la eternidad. Y dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por ende, Jesús ya existía como la segunda persona de la Trinidad en la eternidad pasada. Cuando Él entonces entra a este mundo, habiendo nacido de María y engendrado por el Espíritu Santo, entonces ahí es que empieza oficialmente el proceso de lo que va a terminar siendo el comienzo de la era cristiana. Entonces la era cristiana, es importantísimo que nosotros entendamos que comienza cuando Cristo viene, y es muy diferente a decir cuándo comienza el nuevo pacto. ¿Ok? Porque el nuevo pacto no entra en vigencia hasta que Cristo muere en la cruz del Calvario. Entonces,
Muchos dicen que la iglesia comienza a partir del momento que Él escoge los 12 apóstoles. Otros dicen que la iglesia comienza a partir del momento en que Cristo muere y resucita. Y otros dicen que el comienzo oficial de la iglesia es en el día de Pentecostés, cuando llega el Espíritu Santo y desciende sobre los 120 en el aposento alto, y allí entonces se le imparte poder a los discípulos, y el poder que se les imparte es el mismo poder que se está impartiendo en el día de hoy, siglo XXI, a todo aquel que entrega su vida al Señor Jesucristo, que es el poder de poder llevar el mensaje de Cristo a otro y estar respaldado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Yo personalmente pienso que en el aspecto de que es en grupo masivo como cuerpo, es el día de Pentecostés cuando empieza la iglesia. Pero si lo vemos dentro de lo que es la dinámica de que Dios le da a esos apóstoles una autoridad, e inclusive el Espíritu Santo se les da para que ellos den señales como las de sanidades, prodigios, los cuales hicieron, pues podríamos decir que en cierta forma la iglesia comienza con los discípulos. Pero la realidad es que como cuerpo es en el día de Pentecostés que comienza la iglesia del Señor a funcionar, ¿ok? Porque ya entonces todo creyente de ahí en adelante recibe el Espíritu Santo después que es convertido a Cristo, ¿ok? Muy bien. Esta importancia de la historia para comprender el sentido de nuestra fe no se limita a la vida de Jesús, sino que abarca todo el mensaje bíblico. En el Antiguo Testamento, buena parte del texto sagrado es de carácter histórico. No solo los libros que generalmente llamamos históricos, sino también los libros de la ley, por ejemplo, Génesis y Éxodo, y de los profetas nos narran una historia en la que Dios se ha revelado a su pueblo. Aparte de esa historia, es imposible conocer esa revelación. Entonces, lo que quiero decirles a ustedes ahora, y yo expongo, es que hay una progresión en la historia. Y esa progresión es en la revelación. Así que la revelación es progresiva. Del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento usted va a encontrar diferentes libros, pero esos libros, aunque no son todos catalogados como históricos, sí todos son catalogados como inspirados, y todos contienen en alguna forma u otra historia. Dijimos que inclusive usted y yo somos parte de esa historia. Por ende, cada hombre, cada mujer que estuvo en ese proceso desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto, en alguna forma fue parte de la historia. Muchas de esas personas en la historia no sabemos ni quiénes son. Pero así como mucha gente en el mundo no sabe quién usted es, eso no quita de que usted no sea parte de la historia. Usted es parte de la historia también. ¿Ok? Ahora bien, ahora entramos, cuando hablamos acerca del Nuevo Testamento, y miramos al escritor Lucas. Y el otro día alguien dijo algo y se me pasó corregirlo, pero es bien importante que estemos claros que el libro de los Hechos lo escribió Lucas. ¿Ok? Alguien dijo que no sabíamos quién escribió el libro de los Hechos. El libro de los Hechos lo escribió Lucas.
Y la razón que sabemos que lo escribió Lucas es porque la misma Biblia nos enseña que fue Lucas. Y voy a tener que buscar mi Biblia aquí, ¿me permiten? Se supone que quede bien, ok. Búsquense rapidito por ahí su Biblia al libro de los Hechos. Y en el mismo capítulo 1, aquí nos damos cuenta que el que escribe este libro es Lucas. Y leemos así, dice, en el primer tratado es el Evangelio según Lucas. Ese es el primer tratado. En el primer tratado, oh Teófilo, es a la persona que él se está dirigiendo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Si usted se va al libro de Lucas, usted se va a dar cuenta que claramente en ese evangelio Lucas le escribe a Teófilo y estas cosas que le está mencionando, él las está diciendo. Entonces, él lo que está ahora en el libro de los Hechos, que vamos a leer un poquito acerca de eso, usted se va a dar cuenta que lo que Lucas está haciendo es que él está continuando la historia. Donde se quedó en el evangelio, y ahora la historia del cristianismo continúa con el libro de los Hechos. ¿Ok? Necesito otro voluntario que me lea aquí donde dice también en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Hermano Kenneth. Ok, Kenneth, ven por acá. Tenemos que montar el micrófono, el otro, para la semana que viene. Mira, ¿quién? Dios les bendiga. Y dice, también en el Nuevo Testamento encontramos el mismo interés en la historia. Lucas, después de completar su evangelio, siguió narrando la historia de la iglesia cristiana en el libro de los Hechos. Esto no lo hizo Lucas por simple curiosidad anticuaria, lo hizo más bien por fuertes razones teológicas. En efecto, según el Nuevo Testamento, la presencia de Dios entre nosotros no terminó con la ascensión de Jesús. Al contrario, el propio Jesús les prometió a sus discípulos que no les dejaría solos, sino que les enviaría otro consolador. Juan 14, del 16 al 26. Y al principio de Hechos, inmediatamente antes de la ascensión, Jesús le dice que recibirán el poder del Espíritu Santo, que en virtud de ellos sería testigo hasta el última marca del comienzo de la vida de la iglesia. Por lo tanto, lo último de la tierra, disculpen. Lo último de la tierra en Hechos 1:8. La venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés marca el comienzo de la vida de la iglesia. Por lo tanto, que lo que Lucas está narrando en el libro que generalmente llamamos Hechos de los Apóstoles no es tanto los hechos de los apóstoles como los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Lucas escribe entonces 2 libros, el primero sobre los hechos de Jesucristo
y el segundo sobre los hechos del Espíritu. El segundo libro, empero, casi parece haber quedado inconcluso. Al final de Hechos, Pablo está todavía predicando en Roma, y el libro no nos dice qué fue de él ni del resto de la iglesia. Esto tenía que ser así porque la historia que Lucas está narrando necesariamente no ha de tener fin hasta que el Señor venga. Muy bien. Muchas gracias, hermano. Entonces, fíjese que aquí vemos cómo el autor del libro, el doctor Justo L. González, nos está diciendo lo que yo mencioné, y él es de la escuela que enseña que la iglesia realmente comienza el día de Pentecostés. Entonces, aquí encontramos algo interesantísimo, y es que Lucas escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles bajo la posición de exponer clara y concisamente la doctrina teológica de la iglesia. Él sabe, Dios lo está inspirando a que es importante que haya un recuento claro y conciso de los hechos que están sucediendo, y es importante entender que hay un trabajo hecho por los apóstoles en el desarrollo de la constitución de lo que es la iglesia de Cristo. Pero sobre todo eso, el Espíritu Santo es quien está guiando a esos apóstoles a llevar a cabo ese desarrollo de la iglesia de Cristo. Cristo ya ascendió. Cristo dejó al Consolador, al Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo está obrando con estos hombres. Está obrando con las mujeres que son discípulos del Señor en ese primer siglo. Y ese es el tiempo donde el desarrollo teológico comienza de la iglesia. La iglesia está, pudiéramos decir, y sin querer faltarle respeto a nada de las escrituras, la iglesia estaba en pañales. La iglesia estaba comenzando. La iglesia no tenía todavía una formación. Hoy en día, en el siglo XXI, usted tiene un conocimiento y tiene un andamiaje que ya ha sido levantado, porque dentro de lo que es el fundamento que es Jesucristo, los apóstoles sobreedificaron sobre ese fundamento, y entonces todos los cristianos a través de los siglos, desde el siglo I hasta el siglo de hoy, hemos estado sobreedificando sobre el fundamento, el cual no puede cambiarse porque no hay otro fundamento que no sea Jesucristo. Entonces, ahí en ese primer siglo, la iglesia está comenzando a sobreedificar sobre el fundamento. Y usted se da cuenta, y vamos a ver a través que seguimos estudiando el pasaje del tiempo en la historia del cristianismo, cómo se va a sobreedificar. Y esto es interesante porque vamos a ver que no tan solo vamos a mirar el comienzo, sino vamos a estar mirando el comienzo de cada siglo hasta el siglo V en esta clase. Y usted va a ver que siglo tras siglo algo sucedió que sobreedificó. Ahora, lamentablemente, tenemos que decir que también algo sucedió, y es que no se mantuvo una pureza doctrinal. Hubo una pureza doctrinal hasta cierto punto. Y entonces,
empezaron a entrar los enemigos de la fe y empezaron a entrar movimientos los cuales dijeron ser cristianos e iglesias de Cristo, pero no lo eran. Pero han sabido manipular y mover las cosas de tal forma que hasta el día de hoy existen y se hacen pasar por cristianos, aunque no lo son. Y de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, tenemos que entender que aquí el hecho de los apóstoles que escribe Lucas, realmente por mucho tiempo han querido cambiarle el nombre y ponerle el hecho del Espíritu Santo o los hechos del Espíritu Santo. Porque realmente el que hace que las cosas sucedan y se muevan y ese grupo de hombres lograra las cosas que logró y ese grupo de mujeres lograran las cosas que lograron, fue porque el Espíritu Santo hizo la obra. Sin el Espíritu Santo no hubieran podido. ¿Ok? Entonces eso es bien importante recalcarlo. Entonces, ¿hasta cuándo usted piensa que esto va a estar corriendo? Pues es bien sencillo. Lucas no pudo seguir escribiendo. No porque no tuviera tiempo, es que él no tenía nada más que escribir en el aspecto de que hasta que Cristo no venga, él hubiese estado escribiendo hasta el día que se muera. Porque la historia de la iglesia no termina hasta que venga Cristo. ¿Cuántos entienden eso? Porque si usted es de los que cree igual que yo, que Cristo viene a buscar su iglesia, escuche lo que acabo de decir. Cristo viene ¿a qué? A buscar su iglesia. Si Cristo viene a buscar la iglesia, eso quiere decir que va a haber un momento en la historia del cristianismo que la iglesia ya no va a estar. Entonces ahí termina esa historia. Pero hasta ese día la historia del cristianismo sigue corriendo. Y lo interesante es que va a tener momentos de gran júbilo y alegría, y va a tener momentos donde vamos a ser decepcionados, porque lamentablemente muchos van a estar haciendo cosas que para nada tienen que ver con lo que es el cristianismo. ¿Ok? Ok, vamos a ver. Naturalmente, esto no quiere decir que toda la historia de la iglesia tenga el mismo valor o la misma autoridad que el libro de Hechos. Al contrario, la iglesia siempre ha creído que el Nuevo Testamento y la era apostólica tienen una autoridad única, pero lo que antecede, si quiere decir que, desde el punto de vista de la fe, la historia de la iglesia o del cristianismo es mucho más que la historia de una institución o de un movimiento cualquiera. Y tenemos que tener bien claro que la iglesia del Señor no es ni una institución, ni es una organización. Es un organismo. Yo no sé si eso vendrá en el examen, pero quién sabe. Es un organismo. ¿Por qué? Porque está viva. Las instituciones y las organizaciones se mueren, pero la iglesia del Señor se mantiene viva. La historia del cristianismo es la historia de los hechos del Espíritu entre los hombres y las mujeres que nos han precedido en la fe. ¿Ok? A veces en el curso de esta historia habrá momentos en los que nos será difícil ver la acción del Espíritu Santo. Habrá quienes utilizarán la fe de la iglesia para enriquecerse o para engrandecer su poderío personal. Ahí vemos de lo que yo estaba hablando, momentos en la historia donde se han aprovechado
de la iglesia y la han utilizado para lucrarse y para hacer barbaridades que no tienen nada que ver con Cristo y la historia del cristianismo en el aspecto puro del mismo. También van a querer engrandecer su poderío personal. Otros habrá que se olvidarán del mandamiento de amor y perseguirán a sus enemigos con una saña indigna del nombre de Cristo. En algunos periodos nos parecerá que toda la iglesia ha abandonado por completo la fe bíblica y tendremos que preguntarnos hasta qué punto tal iglesia puede verdadera llamarse cristiana. En tales momentos quizá nos convenga recordar dos puntos importantes. Antes de entrar a estos dos puntos importantes, quiero que usted entienda que aquí vamos a ver de lo que está hablando Justo. Es que en un momento en la historia, lo que era ese cristianismo primitivo y el cristianismo que le sigue, que es el cristianismo donde están los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son los discípulos de Cristo. Esos son los principales padres de la iglesia. Luego usted va a encontrar otros padres de la iglesia que son llamados los padres de la iglesia, que son del tercer siglo. Los padres de la iglesia a los cuales yo personalmente me adhiero como los padres principales de la iglesia son los discípulos de los discípulos. Eso quiere decir los que estuvieron a los pies de los discípulos de Jesús mientras estuvieron esos discípulos vivos, esos eran los padres de la iglesia. ¿Y por qué eso es importante? Es importante porque si algo nosotros sabemos es que una de las cosas que nos muestra la historia es que mientras más cerca tú estás de los eventos, más certero es lo que se está hablando de X o Y eventos. Entonces, si yo tengo a los padres de la iglesia que son los discípulos de los discípulos y los discípulos son los discípulos de Jesús, los discípulos de Jesús, o sea, los apóstoles y los discípulos que estuvieron debajo de Jesús, tienen la información más fidedigna, tanto así que el Espíritu Santo los utiliza para inspirar lo que son los libros del Nuevo Testamento. Luego, los discípulos de los discípulos son los padres de la iglesia. Estos discípulos de los discípulos reciben la información de parte de los discípulos de Jesús. Por ende, la información que ellos tienen es fidedigna porque proviene directamente de los que estaban con Jesús. Entonces, ¿a quién yo le voy a creer más? A alguien que ahora en el siglo XXI me diga que en el primer siglo, comienzo del siglo II, pasó tal cosa, o le voy a creer al que estaba allí en el siglo II. Le tengo que creer al que estaba en el siglo II, porque es el más cerca que estuvo. ¿Me están siguiendo? Por eso es que es importante que la historia se escriba. Y la historia se escribe de varias maneras. En el caso de lo que estamos estudiando, que es historia del cristianismo, la historia del cristianismo se escribe a través de las Sagradas Escrituras. Y la historia del cristianismo se escribe a través de los escritos de los discípulos, o sea, de los padres de la iglesia. Y vamos a encontrar también que después, en el siglo III,
en el siglo IV y en el siglo V habían todavía hombres que eran honestos y lo que estaban enseñando venía directamente de la descendencia de los padres directos de la iglesia, que son los discípulos de los discípulos. ¿Ok? Así que usted está viendo que la historia del cristianismo va a tener un montón de cosas que son en común, y lo más en común que va a tener es personas, hombres que tuvieron contacto con otros hombres que recibieron palabra tanto escrita como verbal. Entonces, muchas personas a veces cometen el error de pensar que porque algo se pasó verbalmente, pues no tiene ningún peso. No tiene el mismo peso que tienen las Sagradas Escrituras, pero tiene peso. Lo que hay es que evaluar las fuentes para entonces determinar si son fidedignas o no. Y lamentablemente en muchos casos no lo son. Por eso es que usted ve que las Sagradas Escrituras, cuando el canon por fin se viene a cerrar oficialmente, ya habían habido cientos de libros que se habían escrito que eran libros apócrifos. Eran libros de personas que se hicieron pasar por discípulos, por ser padres de la iglesia, y por ende estaban engañando. Y al estudiar la profundidad de esos escritos y ver las incongruencias que tenían, se desechan y no entran dentro del canon bíblico. Y por eso el canon bíblico oficialmente termina con 66 libros, 39 y 27. Es luego que la Iglesia Católica le añade 7 libros más, que son los deuterocanónicos, o también se les conocen como apócrifos. Y esos 7 libros no son malos, son históricos, pero tienen un problema: no son inspirados. Y al no ser inspirados, no se añadieron en el canon bíblico original. Fue luego que el Papa decidió incluirlo en las Biblias católicas. Pero en las Biblias evangélicas usted no va a encontrar esos 7 libros. Ahora, si yo les digo a usted que no los lea porque son malos, le estaría mintiendo, porque no son malos. Históricamente son buenos, pero no tienen ningún valor espiritual. Lo que tienen es un valor llana y sencillamente histórico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo usted los puede leer? Pues, si usted coge una Biblia católica, ahí los va a encontrar. Y los puede leer de ahí. Pero yo les recomiendo que si no se ha leído la Biblia, los 66 que ya tiene, no se meta en esos 7, porque entonces lo que usted va a hacer es perder el tiempo, porque si no ha leído los 66 que tiene que leer, ¿cómo se va a poner a leer los 7 que todavía no necesita leer? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Mira, al hermano Jerry hasta canas le han salido ya en esta clase. ¿Estamos bien, Sargento Cartagena? First Sergeant era que tú eras. No, Sergeant First Class, estamos bien. Sergeant First Class, pues casi la pego. Yes, que yo del Army no sé nada. Casi. Yo no sé mucho del Army. Yo lo del Army sé es ir a la base de ellos a comprar. Más nada. Ok, ¿quién me quiere leer? Vamos para la próxima lámina. ¿Quién quiere leer?
El primero de los puntos, vamos a ver, ¿quién me lo quiere leer? Tiene que venir, si es de aquí, de los que están aquí. Y Jerry, aquí tenemos para la asistencia, tenemos a la hermana Gladys Figueroa, al hermano Kenneth, al hermano Arturo, al hermano Porfirio, la hermana Ruth y Rosemary está de oyente. Ok. Porfirio, me dijo que, por favor, dígamelo otra vez. Gladys, Kenneth, Arturo, Nadie. Porfirio, Ruth y Porfirio va a leer ahora. Dios le bendiga a todos. El Dios primero bendiga, de estos Porfirio. puntos es que la historia que estamos narrando es la historia de los hechos del Espíritu Santo. Sí, pero es la historia de los hechos entre gentes pecadoras como nosotros. Esto puede verse ya en el Nuevo Testamento, donde Pedro, Pablo y los demás apóstoles se nos presentan a la vez como personas de fe y como miserables pecadores. Sí, y sí, ese ejemplo no nos basta. No tenemos más que mirar a los santos de Corinto, a quienes Pablo dirige su primera epístola. El segundo punto que debemos recordar es que ha sido precisamente a través de esos pecadores y de esa iglesia, al parecer totalmente descarriada, que el Evangelio ha llegado hasta nosotros. Aún en medio de los siglos más oscuros de la vida de la iglesia, nunca faltaron cristianos que amaron, estudiaron, conservaron y copiaron la Escritura, y que de ese modo la hicieron llegar hasta nuestros días. Además, según iremos viendo en el curso de esa historia, nuestro propio modo de interpretar la Escritura nos deja la manifestar el impacto de esas generaciones anteriores. Una y otra vez a través de los siglos, el Espíritu Santo ha estado llamando al pueblo de Dios a nuevas aventuras de obediencia. Nosotros también somos parte de esa historia, de esos hechos del Espíritu. Muy bien, muchas gracias, hermano. Ok, excelente. Entonces, aquí estamos viendo un poquito de lo que ya yo había hablado. En el primer punto, que la historia de los hechos de los apóstoles realmente es los hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que está trabajando con personas que eran pecadores como nosotros somos pecadores. Entonces el Espíritu Santo va moldeando lo que es la historia del cristianismo a través de esos hombres que vemos en el primer mover cuando Cristo los escoge. Y aquí el hermano Justo nos menciona, ¿verdad?, a Pedro y a Pablo, los demás apóstoles, y eran pecadores. Y vemos cómo ellos pecaron. Y los pecados que cometieron, en el caso de Pablo, fue pecados bastante graves, porque llevaron a personas a la muerte antes de su conversión. Así que Dios escogió a pecadores. Y esa es la realidad de la historia del cristianismo. La historia del cristianismo es la historia de pecadores que han sido redimidos por Cristo. Todos. No hay nadie, porque no hay ni uno que no haya pecado. Todos somos pecadores. Entonces, eso es lo bonito de la historia del cristianismo, que en la historia del cristianismo, no importa de dónde tú vengas, quién tú seas, de qué raza, de qué religión hayas venido, de qué trasfondo educacional puedas haber venido, no importa inclusive si eras una persona que cometió algún delito o alguna persona que inclusive en algún momento cometió hasta un asesinato.
El mensaje de Cristo es de perdón para todos los pecadores. Cuando miramos otras religiones, lo interesante de la historia del cristianismo versus la historia de las otras religiones es que las otras religiones no tienen el nivel de perdón y misericordia que tiene el cristianismo. Por eso es que cuando nosotros hablamos del cristianismo puro, estamos hablando del cristianismo que es bíblico. Porque hay otro cristianismo, y es el cristianismo que es falso. Hay un cristianismo falso. Y en este mundo estamos corriendo en dos autopistas. Está la autopista del cristianismo puro, que es el verdadero, el que es bíblico, y está la autopista del cristianismo falso. Entonces, hay muchos montados en la autopista del cristianismo falso y ni saben que están en el cristianismo falso. Y es el trabajo de los que estamos en la autopista del cristianismo puro, del verdadero, del que es bíblico, el de coger y llamar a esos a que se brinquen de esa autopista y se salgan de ahí, porque están metidos en un cristianismo que no es real. Y en la historia del cristianismo usted va a ver, a la vez que vayamos a través de estos 5 siglos que vamos a estar estudiando, usted va a ver cómo Dios se va moviendo con el cristianismo puro, mientras que el enemigo está usando el cristianismo falso. Y eso sucede en estos 5 siglos que vamos a estudiar, y eso sucede cuando entremos en el próximo trimestre, en la segunda parte, en los otros siglos que vamos a estudiar. Y es importante que usted, cuando coja esta clase, no solo entienda la historia de la misma, sino el propósito de aprender esta historia para usted ser parte de lo que está siendo parte de la historia que está siendo hecha en este momento, ayudando a corregir y ayudar a atraer a esas personas que están en el cristianismo falso. Entonces es importantísimo que el Espíritu Santo sea quien mueva a su pueblo, a nosotros, a los creyentes, a hacer la obra que Él espera que nosotros hagamos y sigamos escribiendo la historia del cristianismo. ¿Ok? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Y yo les he enseñado a ustedes un poquito de esto, pero para aquellos hermanos que están cogiendo la clase, si usted me ha oído decir lo que voy a decir ahora, pues no se sorprenda porque es parte de la historia del cristianismo. Y es que dentro de lo que es la plataforma, que yo le llamo así, la plataforma del antiguo pacto, Jesucristo estaba caminando sobre ella. Cuando Jesucristo estaba caminando las calles en Israel, cuando Él estaba allá en Belén, cuando Él estaba en Judea, cuando Él estaba pisando todos los territorios que el Imperio Romano tenía el dominio, eso era el antiguo pacto. Y usted dice, pero pastor, eso lo leímos en el nuevo pacto. Sí, porque eso se pone dentro del canon del Nuevo Testamento, porque ya el canon del Antiguo Testamento está cerrado. Ya los libros del Antiguo Testamento ya están. Entonces, ¿qué pasa? Jesús está caminando bajo el antiguo pacto en camino a establecer el nuevo pacto. Entonces, mientras Él está caminando en el antiguo pacto, Él está lidiando con los líderes que hay, especialmente los fariseos y los saduceos, que si venimos a ver, y creo que en algún punto en el libro se menciona, la realidad es que si ponemos a los saduceos y a los fariseos y decidimos quién de los dos era más malo, los saduceos eran más malos que los mismos fariseos.
Porque lo que pasa aquí es que dentro de lo que es el grupo fariseo, los fariseos estaban tratando de seguir lo que ellos creían que era la verdad. Y más adelante estoy seguro que vamos a tocar esa parte. Pero los fariseos, él era el que les daba más duro porque ellos eran los que salían a defender la posición de ellos versus los saduceos. Pero los saduceos, si venimos a ver quiénes eran más malos, eran los saduceos. Los saduceos querían aún peor para Jesús. Pero si usted no estudia la historia de los saduceos y los fariseos, usted no sabe eso, porque siempre los que se mencionan son los fariseos. Y con los que tiene las confrontaciones son con los fariseos. ¿Ok? All right. Entonces, los primeros cristianos, Pablo entre ellos, no creían que el tiempo y el lugar del nacimiento de Jesús fueron dejados al azar. Al contrario, algunos cristianos veían la mano de Dios preparando el advenimiento de Jesús en todos los acontecimientos anteriores a la Navidad o la Natividad, o sea, el nacimiento, y en todas las circunstancias históricas que las rodearon. Lo mismo puede decirse del nacimiento de la iglesia, que es el resultado de las obras de Jesús. Dios había preparado el camino para que los discípulos, una vez recibido el poder del Espíritu Santo, pudieran serle testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Por lo tanto, la iglesia nunca fue una comunidad desprovista de todo contacto con el mundo exterior. Los primeros cristianos eran judíos del siglo I, y fue como judíos del siglo I que escucharon y recibieron el evangelio. Después la nueva fe se fue propagando tanto entre los judíos que vivían fuera de Palestina como entre los gentiles que vivían en el Imperio Romano y aún fuera de él. En consecuencia, a fin de comprender la historia de la iglesia en sus primeros siglos, debemos primero echar una ojeada hacia el mundo en que esa iglesia se desenvolvió. Entonces, antes de entrar en eso, tenemos que entender que primero Jesús vino a traerle el mensaje a los judíos. De hecho, en un momento, Jesús recibe la revelación del Padre de que no solo a los hijos de la casa de Israel se les iba a llevar el mensaje, sino que también a los gentiles. En una se presenta, y quizás ustedes se acordarán de este pasaje, donde se menciona que hasta los pejos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Entonces, viene el injerto de adopción del gentil por el rechazo del judío. Entonces, lo que podía haber sido para el judío terminó siendo más para los gentiles que para los judíos. Porque ahora, si tú miras en el planeta, los cristianos que hay son gentiles. El grupo de cristianos que hay judíos, yo no tengo el porciento, lo tendría que buscar, pero yo dudo mucho que llegue al 1% de la población cristiana. Lo dudo. ¿Ok? Así que nosotros tenemos que estar más que agradecidos de que como gentiles, ¿verdad? Como personas que no nacimos en Israel, hemos recibido el privilegio de ser salvos. Ok, el judaísmo en Palestina. Y acá dijimos, ¿verdad? En la lámina anterior, que primero, pues,
tenemos que echarle un vistazo a cómo esto se desenvuelve. Pues primero encontramos el judaísmo en Palestina. Palestina, la región en donde el cristianismo dio sus primeros pasos, ha sido siempre una tierra sufrida. En tiempos antiguos esto se debió principalmente a su posición geográfica, que la colocaba en la encrucijada de las dos grandes rutas comerciales que unían al Egipto con Mesopotamia y a Arabia con Asia Menor. ¿Ok? En su libro, ustedes tienen un mapa. ¿Cómo que no? ¿Por qué tú no tienes un mapa? El mío es el tomo 1. Ah, tú compraste el tomo 1. Ok, bueno, en la obra completa está el mapa. Ok, y usted debe encontrar... tú te fuiste por tomos entonces. Tú vas a tener todos los tomos entonces. Ok. ¿Ven? El que tiene chavo para gastar, que gaste, ¿verdad? No estaban en casa. Los tenía. ¿El papá tuyo los tenía? Ok. A través de toda la historia del Antiguo Testamento, esta estrecha faja de terreno se vio codiciada e invadida unas veces por el Egipto y otras por los grandes imperios que surgieron en la región de Mesopotamia y Persia en el siglo IV antes de Cristo. Alejandro y sus huestes macedonias, un nuevo contendiente, entró en la arena al derrotar a los persas. Alejandro se hizo dueño de Palestina. Alejandro murió en el año 323 a.C. y siguieron entonces largos años de inestabilidad política. La dinastía de los Ptolomeos, fundada por uno de los generales de Alejandro, se posesionó del Egipto, mientras que Seleucos de semejante origen se hicieron dueños de Siria. De nuevo, Palestina resultó ser la manzana de la discordia en las luchas entre los Ptolomeos y los Seleucos. Las conquistas de Alejandro habían tenido una base ideológica. El propósito de Alejandro no era sencillamente conquistar el mundo, sino unir a toda la humanidad bajo una misma civilización de tonalidad marcadamente griega. O sea que iba a ser helenista. El resultado de esto fue el helenismo. Mírame, ya me estoy yo adelantando a los bueyes. Que tendía a combinar elementos puramente griegos con otros tomados de las diversas civilizaciones conquistadas. Aunque el carácter preciso del helenismo varió de región en región, en términos generales le dio la cuenca oriental del Mediterráneo una unidad que sirvió primero a la expansión del Imperio Romano y después a la predicación del Evangelio. Por eso es que usted encuentra que todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, porque la influencia helenista era tan fuerte que hablar griego en aquel momento era como hoy en día se habla inglés en el planeta. El idioma principal en el planeta es inglés hoy en día. Y le sigue el español. En aquel tiempo era el griego. Pero para los judíos el helenismo no era una bendición, puesto que parte de la ideología helenista consistía en equipar y confundir los dioses de diversos pueblos. Los judíos veían en el helenismo una seria amenaza a la fe en el Dios único de Israel. Por ello, la historia de Palestina, desde la conquista de Alejandro hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, puede verse como el conflicto constante entre las presiones del helenismo por una parte y la fidelidad de los judíos a su Dios y sus tradiciones por otra. Entonces, fíjese que Jesús había
hablado acerca de esa destrucción. Pues tú tienes ahí un poderoso movimiento que es tanto el helenismo luchando contra esa posición de los judíos de no querer separarse de lo que ellos creen, de su monoteísmo, porque son creyentes de un solo Dios, mientras que los griegos creían en muchos dioses. Ustedes saben bien que una de las partes que Pablo confronta a los griegos es cuando hace la visitación y ve a todos los dioses que hay. Y en la sabiduría que Dios le da, lo mueve a hablarles del Dios no conocido. Porque tan idólatras eran que para asegurarse de no dejar a nadie fuera, a uno de los dioses le llamaron el Dios no conocido. Y entonces Pablo, por la sabiduría que Dios le dio, le dijo: ese que está ahí, a ese que ustedes le llaman el Dios no conocido, a ese es el que yo sirvo. Y ese es el creador de todo. Y por ahí empezó a predicarle. Que le dicen, casi me convence. ¿Ok? Pero, ¿por qué no se convenció? Bueno, porque es que lo que se interponía entre la verdad que el Espíritu Santo estaba llevando a cabo a través de Pablo y que ellos creyeran era su pensamiento de que su superioridad intelectual era mayor que las palabras que salían de Pablo. Eso pasa hoy en día. El Espíritu Santo le habla a una persona, le muestra que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero como esa persona se cree que se la sabe toda, sabe tanto que sabe más que Dios y no ve la verdad, no la ve, por lo menos en ese momento no la ve y no hace conversión, no entrega su vida al Señor, por ende está blasfemando contra el Espíritu, ¿verdad? Así que ya tú sabes cuál es el destino de esa persona, al menos que luego se retracte. Pero eso fue lo que pasó ahí. Porque acuérdate que los griegos están pensando que ellos están por encima de los demás, intelectualmente. Entonces ellos ven a Pablo como inferior. Pablo se les va al nivel de ellos y les habla como ellos quieren escuchar, pero con todo y eso no fue suficiente, porque su orgullo estaba demasiado alto. Entonces, Dios, ¿qué hace con el altivo? Lo mira de lejos, ¿verdad? Vamos a ver por dónde me quedé, por aquí. El punto culminante de esa lucha fue la rebelión de los macabeos, y eso lo pueden leer en Primera y Segunda de Macabeos, de los libros apócrifos que se encuentran en la Biblia católica. Primero el sacerdote Matatías y después sus 3 hijos Jonatán, Judas y Simeón se rebelaron contra el helenismo de los seleucos, que pretendía imponer dioses paganos entre los judíos. El movimiento tuvo cierto éxito, pero ya Juan Hircano, el hijo de Simeón Macabeo, comenzó a amoldarse a las costumbres de los pueblos circundantes y a favorecer las tendencias helenistas. Cuando algunos de los judíos más estrictos se opusieron a esta política, se desató la persecución. Por fin, en el año 63 a.C., el romano Pompeyo conquistó el país y depuso al último de los macabeos, Aristóbulo II. La política de los romanos era por lo general tolerante hacia la religión,
y las costumbres de los pueblos conquistados. Poco tiempo después de la deposición de Aristóbulo, los romanos les devolvieron a los descendientes de los macabeos cierta medida de autoridad, dándole los títulos de sumo sacerdote y de etnarca. Herodes, nombrado rey de Judea por los romanos en el año 40 a.C., fue el último gobernante con cierta ascendencia macabea, pues su esposa era de ese linaje. Pero aún la tolerancia romana no podía comprender la obstinación de los judíos, que insistían en rendirle culto solo a su Dios, monoteístas, y que se rebelaban ante la menor amenaza contra su fe. Herodes hizo todo lo posible por introducir el helenismo en el país. Con ese propósito hizo construir templos en honor de Roma y de Augusto en Samaria y en Cesarea. Pero cuando se atrevió a colocar un águila de oro sobre la entrada del templo, los judíos se sublevaron y Herodes tuvo que recurrir a la violencia. Sus sucesores siguieron la misma política helenizante, haciendo construir nuevas ciudades de estilo helenista y trayendo gentiles a vivir en ellas. Entonces, la historia que estamos viendo no es forjada ni se desarrolla si estas cosas no suceden antes de Cristo. Todo esto tuvo que suceder. ¿Ok? Fíjense que si uno no lee estas cosas, uno no ata los cabos. Pero es cuando uno lee estas cosas que uno entonces dice, espérate, ahora yo entiendo por qué es que terminó siendo la Biblia en el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, escrita en griego. Ahora ya entiendo. Pero el que no entiende este trasfondo dice, pero ¿y por qué está en griego? ¿Por qué no está en judío? ¿Por qué no está en arameo? Pero entonces vemos las situaciones que suceden, que llevan a que esto tenga que ser así. Y por ende, yo pienso que todo eso es parte del plan que lleva a que también los gentiles, empezando por los griegos, pues si usted se fija, cuando Pablo está hablando de las conversiones, él dice primeramente al judío y luego al griego. Porque al que se le conoce más como gentil que más ningún otro es al griego, en ese periodo de tiempo que Pablo está ahí. Y todo sale de todo esto que sucedió antes de Cristo. ¿Ok? Ya estamos terminando. Los saduceos, por su parte, eran el partido de la aristocracia, cuyos intereses le llevaban a colaborar con el régimen romano. Ahí está. ¿Se acuerdan que le dije que los saduceos eran más malos que los fariseos? Los saduceos, por su parte, eran el partido de la aristocracia cuyos intereses le llevaban a colaborar. Y si no lo encuentran, búsquenlo, porque ¿Dónde está leyendo? tienes que brincar. La 27. Sí, porque yo les dije a ustedes que yo no iba a... Capítulo. Yo les dije a ustedes claramente en la introducción que yo tenía que cortar, porque si yo no cortaba, terminábamos en el 2050 la clase, ¿ok? Así que usted tiene que seguirme y ser claro y astuto y vigilante, porque si no... Así que coja y prenda ese how do you call it? Que yo tenía en los logos antes. Faro, prende el faro. Y usted joven, ¿usted está en la clase? ¿Usted está en la clase? Pues pague para que pueda opinar, ¿ok? Muchas gracias.
Estamos hablando ahí con mi esposa para molestarla, porque está ahí haciéndome señas. Tito, yo sé que tú sabes de eso de las señas. Mira, Aileen riéndose. Los saduceos, por su parte, eran el partido de la aristocracia. Oh, perdón, ya tú sabes, eran los de allá arriba, cuyos intereses le llevaban a colaborar con el régimen romano, puesto que el sumo sacerdote pertenecía por lo general a esa clase social. El culto del templo ocupaba para los saduceos la posición central que la ley tenía para los fariseos. Además, aristócratas y conservadores como eran, los saduceos rechazaban las doctrinas de la resurrección y de la existencia de los ángeles. ¿Sabían eso? Aquí sé que algunos no lo sabían. Que según ellos eran meras innovaciones. Por lo tanto, debemos cuidarnos de no exagerar la oposición de Jesús y de los primeros cristianos al partido de los fariseos. De hecho, casi todos ellos estaban más cerca de los fariseos que de los saduceos en la forma de pensar. ¿Ok? O sea que Jesús estaba más apegado en la forma de pensar de los fariseos que a la forma de pensar de los saduceos. La razón por la que Jesús les criticó no es entonces que haya sido malo judío, sino que en su afán de cumplir la ley al pie de la letra se olvidaban a veces de los seres humanos para quienes la ley fue dada. ¿Están viendo? Además de estos partidos que ocupaban el centro de la escena religiosa, había otras sectas y bandos en el judaísmo del siglo I. Ya hemos mencionado a los celotes, los esenios, a quienes muchos autores atribuyen los famosos rollos del mal muerto, de los cuales hemos hablado aquí un montón de veces. Eran un grupo de ideas puristas que se apartaba de todo contacto con el mundo de los gentiles a fin de mantener su pureza ritual. Según el historiador judío Josefo, de quien hemos hablado también en estas clases, estos esenios sostenían, además de las doctrinas tradicionales del judaísmo, ciertas doctrinas secretas que les estaba vedado revelar a quienes no eran miembros de su secta. Y no eran masones, pero creían en lo que hoy en día en Israel se está promoviendo, que es una enseñanza que tiene que ver con espíritus. Y si entro en eso ahora me voy a desviar de la clase. Pero varios artistas famosos de Hollywood practican esa creencia. Madonna es uno de ellos, entre ellos. Así que si buscan van a encontrar de lo que hablo. Con esta lámina terminamos hoy, ¿ok? El judaísmo de la dispersión. Como hemos señalado anteriormente, durante los siglos que predecieron al venimiento de Jesús, hubo un número cada vez mayor de judíos que vivían fuera de Palestina. Algunos de estos judíos eran descendientes de los que habían ido al exilio en Babilonia. Y por tanto, en esa ciudad, así como en toda la región de Mesopotamia y Persia, había fuertes contingentes judíos. En el Imperio Romano, los judíos se habían esparcido por diversas circunstancias y ya en el siglo I las colonias judías en Roma y en Alejandría eran numerosísimas. En casi todas las ciudades del Mediterráneo oriental había al menos una sinagoga. ¿Cuántos saben lo que es una sinagoga? Levanten la mano si saben lo que es una sinagoga. Ok, una sinagoga es como un templo pequeño donde los judíos llevan a cabo
las ceremonias para adorar y lo hacen el día sábado. Y las sinagogas estaban tanto en el primer siglo y ahora en el siglo XXI hay sinagogas tanto en Israel como en diferentes países del mundo. Inclusive aquí en Puerto Rico hay sinagogas judías. ¿Ok? Vamos a ver, ¿dónde estoy? Que no me perdí. En el Egipto se llegó a construir un templo alrededor del siglo VII antes de Cristo en la ciudad de Elefantina, y hubo otro en el delta del Nilo en el siglo II antes de Cristo. Pero por lo general estos judíos de la dispersión o de la diáspora, o sea, que se habían regado por diferentes lugares lejos de Israel, que así se les llamó, no construyeron templos en los cuales ofrecer sacrificios, sino más bien sinagogas en las que se estudiaban las escrituras. El judaísmo de la diáspora es de suma importancia para la historia de la iglesia cristiana, pues fue a través de él, según veremos en el próximo capítulo, que más rápidamente se extendió la nueva fe por el Imperio Romano. Además, ese judaísmo le proporcionó a la iglesia la traducción del Antiguo Testamento al griego, que fue uno de los principales vehículos de su propaganda religiosa. Estamos hablando de ¿cuál? ¿Quién sabe? ¿La qué? La Septuaginta. Muy bien. Este judaísmo se distinguía de su congénere en Palestina principalmente por dos características: su uso del idioma griego y su contacto inevitablemente mayor con la cultura helenista. En el siglo I eran muchos los judíos, aún en Palestina, que no usaban ya el antiguo idioma hebreo. Pero mientras que en Palestina y en toda la región al oriente de ese país se hablaba el arameo, los judíos que se hallaban dispersos por todo el resto del Imperio Romano hablaban el griego. Tras las conquistas de Alejandro, el griego había venido a ser la lengua franca de la cuenca oriental del Mediterráneo. Judíos, egipcios, chipriotas y hasta romanos utilizaban el griego para comunicarse entre sí en algunas regiones, especialmente en el Egipto. Los judíos perdieron el uso de la lengua hebrea y fue necesario traducir sus escrituras al griego. Ahora, hoy en día, los judíos que viven en Israel, cuando regresaron a Israel, ellos tuvieron que volver a aprender a hablar hebreo, porque estaban todos dispersos por Europa principalmente. Esos judíos que están allí en Israel tuvieron que volver a aprender a hablar hebreo, porque ya eran tantos los años que habían pasado que muchos de ellos no sabían hablarlo. Ahora no, ahora ya eso es parte del crecimiento en Israel. Tú vas a la escuela y así como nosotros aquí crecemos aprendiendo a hablar español, allá aprenden hebreo. Pero no fue siempre así. ¿Ok? Una de las cosas que les ayudó a ellos grandemente fue las Sagradas Escrituras. Ahora, de la misma manera, usted tiene que entender que no es lo mismo hebreo bíblico, hebreo moderno, griego bíblico, griego moderno.
Cuando yo fui a Europa con la familia, que tuvimos esa bendición, y fuimos a Grecia, yo le pregunté a la que nos estaba dando una guía un día, y definitivamente el griego que ella estaba usando no era para nada como el griego bíblico. Así que si usted cree que usted coge una clase de griego bíblico, que de hecho yo cogí varias y no sé hablar griego bíblico, tengo que usar mi diccionario griego para poder manejarlo. Pero vamos a decir que usted pudiera aprender el griego bíblico a tal punto que pudiera entrar en una conversación. Usted va ahora mismo allá y se va a dar cuenta que su griego bíblico no le va a ser de mucha ayuda, porque el griego que se está hablando ahora no es igual al griego bíblico. ¿Cambió? Les voy a dar otro ejemplo para que vean, por si no me entienden. Reina Valera 1960. Usted la lee. Pero si usted coge la Reina Valera que salió última, 95. no, hay una más nueva, de 2015. La Reina Valera del 2015, si usted la lee, para nada se parece a la Reina Valera del 1960, y mucho menos a la Reina Valera del 1918, y mucho menos a la Biblia del Oso, que es la original, porque esa es la Reina. La Biblia del Oso fue por Casiodoro de Reina. Valera es el que viene y le hace una revisión, y entonces es que pasa a ser la Reina Valera. ¿Ok? Muy bien. Preguntas de lo que hemos cubierto hoy. ¿Hasta qué página llegamos? La 28. Entonces, si hoy vamos a leer hasta la ¿qué? 34. ¿A usted le toca leer en su casa hasta cuál? Hasta la 34. Eso es así. ¿Ok? Nadie tiene preguntas. Todo, ¿sabe? Que si yo le doy un quiz ahora mismo, todos me sacan A. ¡Wow! Así, una patita. Vamos a hacer la historia, pastor. Sí, van a hacer historia el primer grupo que se cuelga Ese así. en la primera clase. Y en historia. Muy bien, pues entonces la semana que viene continuamos. El viaje solamente comenzó. Vamos a tener bastante material, pero no se preocupe, porque recuerden que yo les voy a enviar, antes de que tengamos ese primer examen, un repaso de las áreas de donde van a salir las partes del examen. Así que nadie se preocupe ni se vuelva a un 8, como dicen en mi barrio, porque vamos a estar bien. Es mucho material, pero no vamos a usar todo el material para el examen. Pero tenemos que estar en el contexto de lo que se está enseñando para poder entender todo lo que es la historia del cristianismo. ¿Ok? Muy bien. Si no hay preguntas, vamos a pedirle por ahí al hermano Reinaldo que nos despide en oración para terminar la clase. Hacemos reverencia. Amantísimo Padre, te doy las gracias una vez más, Señor, por permitirnos estar aquí tomando tu clase para aprender más sobre la historia, Señor, de esos próceres cristianos que comenzaron tu obra. Gracias porque nos has dado la oportunidad de estudiarla, de adquirir todo este conocimiento para ayudar a otros a encaminarlos, Señor, en tus verdades, Señor. Gracias por el profesor, Señor, si tú dándole la sabiduría siempre para que pueda compartir su conocimiento y sea Él ministrándonos de manera especial, Señor, a través de tu bendito Espíritu Santo. Cuida a cada uno de nosotros, Señor, y los que van para sus hogares, sé tú llevándolos con bien. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Voy a estar subiendo la clase probablemente mañana para que la tengan, para que también la usen para estudiar. La voy a estar poniendo en la página del seminario. Que Dios me los bendiga, que Dios los guarde y nos vemos el jueves que viene. Dios los bendiga, amén. Dios le bendiga. Amén, Dios los bendiga. Amén. Dios le bendiga, amén.